La pregunta es, ¿cómo recobrar la fe? En primer lugar, ¿se puede recobrar la fe? ¿Qué es la fe? Muchas veces confundimos la fe con las creencias. Las creencias han sido, en estos últimos años, lo que ha crecido inmensamente en los medios, en la televisión, en el cine, los vampiros, los superhéroes, los fantasmas. Y en medio de todo eso está Dios. Así que echando a una sola canasta, cuando se van los superhéroes porque no se puede creer en su existencia, a veces también se va Dios. Sobre todo cuando nunca hubo fe. Porque la fe no es creencia. Es una más de las... La gente dice, yo tuve fe, pero ya no la tengo. Pues lo que tenías era una creencia en Superman y ya no la tienes. Así creíste que Dios existía. Ya no crees en Él. ¿Por qué? Porque en algún momento le pediste alguna cosa, oíste, o simplemente lo descartaste. Las creencias se van. ¿Qué queda entonces? ¿Qué sustituye la experiencia? A mí me podrán contar lo que sea, pero que me digan que alguno de mis hijos, Arturo, no existió, bueno, eso no es posible. En mi vida lo he llevado, lo he tenido. Mis 3 hijos son muy importantes para mí y han sido parte intensa de mi vida. La experiencia que viví con ellos, la fuerza de la vida que tuve con ellos, no puede quitarse. ¿Por qué? Porque no es algo que me hayan contado. No es algo que me hayan dicho, ¿sabes qué? Esto es así. O inculcado por los maestros, los profesores, los ministros, los abuelos, los padres. No. La experiencia es insubstituible. Pero a veces la mente hace que no podamos llegar a la experiencia. Miren, hace algunos años mi consuegra me informaron que tenía cáncer en la lengua. Hablé con ella. El problema era fuerte para ella. Pero empezamos a platicar varias veces, semanas. A veces hablábamos y orábamos juntos, orábamos por teléfono. Y ella no veía la salida del problema. El llanto era frecuente, la tristeza. Pero orábamos a veces y platicábamos y lloraba y lloraba. Y así fue por espacio de varias semanas. A veces las pláticas duraban media hora, 3/4 de hora. En un momento dado me informaron que ya no había problema, que la señora estaba sana. Se acabó las pláticas, se acabó la relación. Pero algunos años más tarde, en la primera comunión de mi nieta, nuestra nieta, nos encontramos solos y le pregunté cómo funcionó todo. Ya te olvidaste completamente, ya rehiciste tu vida. Me dijo, ¿de qué hablas? Pues del problema del cáncer. ¿De qué cáncer? Me dijo. Bueno, estuviste muy enferma, ¿no? No, nunca estuve enferma, me dijo. No sé por qué dices eso. Bueno, hablamos varias veces, muchas veces por teléfono. Oye,
No sé de qué hablas. ¿Te hablamos, creo que un momento, alguna vez? Todo lo había olvidado. Todo lo borró, todo lo bloqueó. Y entonces, ¿qué sucedía con ese punto? Que ya no recordaba nada. Es decir, que nuestra mente juega como le da la gana a veces ante los problemas fuertes y prefiere, para que no suframos, boicotearlos. Por eso a veces es difícil llegar a la experiencia. Pero cuando hay un regalo de esta naturaleza, pues se puede llegar a pedirle a la memoria que regrese y diga qué sucedió, cómo fue, qué pasó. Pero a veces no es importante y mejor no hacer nada. Bueno, ¿cómo llegar a la experiencia de Dios? A veces no es fácil, porque la mente también bloquea todo. A veces lo pasamos como algo desapercibido, como algo sin importancia. Aunque bien sabemos que la tuvo mucha y grande en nuestra vida, la pasamos sin nada. Entonces, aquellos regalos que recibimos de Dios que podían constituirse en una experiencia grande en nuestra vida, no los retenemos, no los concientizamos. ¿Y el resultado cuál es? Que no vivimos la experiencia. Si mi consuegra en un momento dado hubiera podido aclarar las cosas consigo misma en su mente y definir lo que sucedió, bueno, parte importante de su historia está ahí y sus consecuencias también. De ahí que la experiencia a veces nazca de los recuerdos que nosotros tenemos y que nuestra memoria trae a nosotros, y entonces concientizamos la realidad y concientizamos el regalo que se nos hizo. Y al hacer esto, sabemos que el que regaló todo esto fue Jesucristo. Y entonces podemos tener una experiencia con Él. Porque si al momento que nosotros recordamos algo importante y lo vivimos y le damos las gracias, sucede algo increíble. Él se alegra de este agradecimiento y nos lo hace saber, en donde nuestro interior, con fuerza, con alegría. Hay que rescatar. A veces estos recuerdos son de hechos que aparentemente fueron rápidos, inexplicables. Me curé, me sané, pues sí, ya acabó el problema, y olvidarlo, no. Estuve en peligro de muerte ante un asalto y de repente todo se arregló. ¿Para qué olvidarlo? ¿Por qué no entender que este punto es importante? ¿Por qué no entender que estos regalos que recibimos de Jesucristo, de Dios, fueron base completa de nuestra vida? Experiencia que nos deja claramente poder tocar a Jesús, poder saber que el que nos regaló esto está con nosotros. Luego muchas veces el donador se hiere en su molestia de no ser apreciado su regalo. Es apreciada la consecuencia solamente, pero no quien lo regala, quien lo da. Por eso, si nosotros hacemos un esfuerzo de nuestra mente, al principio no es fácil. En primer lugar, hay que sentarse un rato y decir, a ver, ¿qué suceso? ¿Qué pasó en esa parte de mi vida? ¿Cuándo tuve yo un problema fuerte y ya no lo recuerdo?
o recuerdo el problema y su solución, pero nada más. Y entonces lo escribo, lo traigo a la mente ¿para qué? Para ordenarle a la memoria, a esa loca de la casa, como decía Teresa de Ávila, que regrese ese recuerdo. Porque ahí está físicamente, está dentro de nuestro cerebro. Todo el punto está en perder unos minutos y decir, a ver, me pasó esto, sucedió esto, con mi mamá, con mi hermana, con mi hijo, conmigo, con mi esposa, esto que pasó. Y entonces la gran pregunta, ¿de verdad, después de relatar el suceso, esto es inexplicable? Esto es algo que escapa de la esfera de lo lógico. Entonces me estoy encontrando a las puertas de un regalo. Y sabiendo que el creador del universo se fijó en mí y me hizo un regalo. Si puede ser esto, entonces mi vida puede cambiar. Porque una vez que se manifieste un regalo, va a empezar una lista interminable, pero lento, poco a poco. También implica un poco de esfuerzo de mi parte. Pero una vez que comience yo este camino, van a empezar a aflorar lenta pero fuertemente recuerdos de muchos más regalos, sobre todo cuando yo le doy las gracias a aquel que me regaló este punto tan importante en mi vida. Quiero tener una experiencia de Dios, quiero recobrar la fe, quiero recobrar la experiencia de la fe, la experiencia de ese Dios vivo que me quiere, que se interesa por mí, que le soy importante. Bueno, entonces un poco de esfuerzo. Un gran saludo para ustedes. Muchas gracias.